Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y esta tarde también me acompaña, como siempre, en estas sesiones, el maestro José Antonio Cejudo Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre argumentación probatoria, el cual personalmente es uno de los temas que a mí me tienen más atrapado y más interesado. Nuevamente pido unas disculpas. Yo sí tenía internet en el lugar donde estoy, pero por alguna razón mi máquina no tenía el acceso. Ya la tuve que apagar y reiniciar. Y ya, es la cura mágica de las computadoras. Bien. Para hablar de la argumentación probatoria, me gustaría hacer una distinción que pocas veces se hace cuando se aborda este tema, pero creo que es muy pertinente hacerlo en este momento. Quiero compartir, vamos a compartir algunas láminas que van a servir para ilustrar lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vean ustedes, una breve introducción. Gottlob Wilhelm Leibniz era un muy importante filósofo del siglo XVII, muere a principios del siglo XVIII. Este hombre, aparte de haber sido un filósofo y un matemático muy importante, en sus ratos libres, si es que tenía alguno, inventó el cálculo infinitesimal y desarrolló algunos estudios donde podía aplicar la matemática y la lógica al campo del derecho. Por ejemplo, su texto sobre el arte combinatoria es una obra muy importante donde nos muestra cómo el cálculo de combinaciones, de relaciones, sirve para resolver problemas en el campo del derecho o ver situaciones que podrían permitirse en el campo del derecho. A partir del arte combinatorio es muy interesante. Él hace una propuesta al emperador Leopoldo I de los países alemanes, de habla alemana, y precisamente a partir de este texto del arte combinatoria se decide hacer el primer código civil. Como ustedes sabrán, Napoleón fue el que ganó la carrera para tener un primer código civil, pero todo comenzó en 1766 con esta obra de Leibniz, el arte combinatorio. Bien, Leibniz, aparte de ser matemático, filósofo, fue un muy importante jurista, como verán ya inició todo esto en esta línea, y su tesis doctoral es acerca de las condiciones, de las condicionales. Esto que ven ustedes aquí es de conditionibus, fue la tesis doctoral, y él hace una distinción importante que podemos utilizar para lo que es la argumentación probatoria. Repito, esta fue la tesis doctoral en la que él demostraba que todo razonamiento jurídico era verificable de alguna manera por una vía de lógica matemática. Bueno, a partir de esto puedo hacer esta primera distinción importante. Leibniz distingue lo que es una verdad de razón de una verdad de hecho. Y es muy importante hacer esta distinción porque en materia probatoria a veces pensamos que lo que se debe probar debe observarse como una verdad de razón y perdemos de vista lo que es una verdad de hecho. Entonces, lo primero que hay que considerar es que en una valoración probatoria tenemos que considerar ante todo una verdad de hecho, no tanto una verdad de razón, porque en un proceso jurisdiccional vemos más bien temas de carácter real, ¿no? Aquí tienen ustedes dos eventos que acontecieron o que acontecen. Por un lado, del lado izquierdo, lo que es la verdad de razón, tenemos a un triángulo equilátero y el triángulo equilátero, teniendo en cuenta que toda la suma de los ángulos internos de todo triángulo deben de sumar 180 grados, en realidad, pues no hay otra forma de concluir que en un triángulo equilátero cada uno de los ángulos debe de tener 60 grados, porque si la suma interna de cualquier ángulo son 180 grados, pues la única forma en que un triángulo equilátero puede existir es teniendo ángulos de 60 grados. Es una verdad de razón, no hace falta experimentarla, es un hecho, por pura lógica racional se puede obtener e inferir este dato. Permítanme.
Ay, es que yo no sé por qué esta parte se me seca la garganta, debe haber alguna cosa aquí del aire acondicionado. Bueno, por el otro lado, dice Leibniz, frente a las verdades de razón, tenemos lo que son las verdades de hecho. Por ejemplo, dice Leibniz, bueno, no lo dice Leibniz, pero dice Leibniz, algo de hecho que es algo que acontece en el mundo jurídico como en la realidad. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una nota donde se habla que unas urnas fueron embarazadas. Esto es un evento que hay que ver si ocurrió o no ocurrió tal cual. ¿Se embarazaron las urnas o no se embarazaron las urnas? ¿No? Que si se agregaron votos en una urna o no se agregaron votos en una urna. Esto no es una verdad de razón, sino que es una verdad que tiene que cotejarse y comprobarse si ocurrió o no ocurrió en la realidad, en la vida real, en la práctica. Y efectivamente avalar que aconteció el evento tal cual, con esa intención de embarazar las urnas y que aconteciera, ¿no? Y en ese caso hubo fraude. Aquí en particular estamos hablando de algunas urnas en las que hay boletas que no fueron dobladas. Y la premisa que se está asumiendo es que si la boleta no está doblada, entonces quiere decir que se embarazó desde antes a la urna. Pero quiere decir que toda boleta dentro de una urna, aunque no esté doblada, toda boleta dentro de una urna no doblada, es producto de un fraude. Esto es lo que hay que probar. Porque es cierto que hay, tal vez en este caso, una boleta no doblada o varias boletas no dobladas dentro de la urna. Ahora, eso es un hecho. Eso quiere decir que las embarazaron, que las sembraron, que hubo fraude, o hay alguna otra razón no fraudulenta por la que esas boletas no dobladas estén dentro de la urna. Tal vez que el presidente de casilla a adultos mayores les haya dado la oportunidad de poner su voto directamente en la urna sin tener que doblarla y pasarla por la rendija. En atención a la alta edad avanzada, abrió la urna, pudieron meter las boletas al cual y quedaron aquellas boletas. De hecho, la ley no señala nada sobre boletas no dobladas. Esto es importante. Pero quiero que vean ustedes que entonces la evaluación probatoria tiene que atender a las verdades de hecho, no tanto a las verdades de razón. Y sobre todo considero que una verdad de razón es demasiado especulativa para ello. No sé si hasta aquí hay algún comentario, una distinción. ¿Queda clara la idea de lo que es una verdad de hecho y una verdad de razón? Bueno, es muy importante. Una verdad de razón generalmente se da en las ciencias exactas, en la química, se da en la geometría, se da en el cálculo. No hace falta que se experimente en la realidad. Como son verdades de razón, son verdades que simplemente vale con inferirlas de una manera racional. ¿De acuerdo? Bien. Esto es interesante porque, y aquí déjenme decirles algo, a veces se hablaba de la prueba conjetural o se hablaba de las circunstancias conjeturales, ¿no? Es que las cosas se dan de tal modo que la única manera de pensar que hubo algo ahí es pensando que hubo un fraude, ¿no? Bueno, eso, pensado así, parecería que es una verdad de razón, porque se nos acaba la imaginación y jamás podemos decir, es que jamás, no se me ocurre otra forma en que las cosas pudieron haber ocurrido, por lo tanto, sí hay una responsabilidad sembrada, ¿no? O sea, hay una responsabilidad que se debe marcar y señalar. En una verdad, de hecho, las cosas tienen que ser clarísimas. Nos consta que se sembraron las boletas y que hubo un fraude. ¿Se hizo eso con la intención de aquello? ¿O nos quedamos con es que no habría otra forma de pensar que es así? Esa expresión no es un aval de una valoración probatoria, ¿no? Esa expresión no es aval de valoración probatoria. Luego, entonces, tenemos que irnos a las verdades de hecho. Estos son los aspectos esenciales de una verdad de hecho. Vamos a explorarlas con un poco más de detalle.
Una verdad de razón puede ser aquella que tenemos en las matemáticas, una verdad de hecho, son eventos que acontecen y que la gente dice ciertas narrativas sobre esos eventos y hay que ver si las narrativas de las partes coinciden con la mecánica de hechos reales de los eventos. Esto es lo que debe hacer la valoración de la prueba, sobre todo si hablamos de verdades de hecho. Es que fue un fraude. ¿Por qué? Porque se introdujeron boletas, no están dobladas. A ver, eso es un hecho, pero de que las boletas no dobladas constituyan un fraude, eso es otra cosa, porque puede haber otras explicaciones para decir que la boleta no doblada esté dentro de la urna. Entonces, la narrativa sobre que es un fraude es la que hay que probar con respecto a la mecánica de hechos. La sola presencia de una boleta no doblada no avala un evento de fraude. No sé si me estoy explicando en esto. Ahora bien, para que esto se entienda de una manera más fácil, voy a utilizar un ejemplo que manejaba Leo Strauss cuando hablaba sobre Platón. Platón ponía ejemplos como en una verdad de razón, les pongo una resolución matemática. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde la suma de los cuadrados es igual a la suma de los catetos es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa. Y la mente se dispara, dice Leo Strauss, rápidamente para analizar estas condiciones. Y donde veo, sí, cierto, aquí están los triángulos, los catetos son estos, el cuadrado, la suma de estos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Y funciona así. En una verdad de hecho, eso es una verdad de razón, pero en una verdad de hecho, parece que tenemos una hipótesis igual. Y, por ejemplo, podemos ir una detención realizada, en este caso que se presentó, cumplió con los elementos del debido proceso. Pero no es matemática, es una verdad de hecho, ¿no? Ocurrió un evento y tenemos que ver si las circunstancias se dieron con un debido proceso. Y la mente, así como luego hace conclusiones matemáticas, se dispara, dice Leo Strauss, explicando a Platón, pero como no es una verdad matemática, pues tiene que ir revisando cuadro por cuadro de la escena y ver si las cosas fueron ocurriendo como efectivamente deberían de haber ocurrido. Pero eso no quiere decir que siempre ocurra de la misma manera. Pero la mente se dispara y trata de encontrar estas conclusiones. Dice Leo Strauss con respecto a Platón, cuando hablan de matemáticas, pues llegan al mismo resultado. Pero, por ejemplo, cuando discuten en los diálogos de Platón, ¿qué es lo bueno en una circunstancia de este tipo? Y en un diálogo responden de una manera, en otro responden de otra. Y es que en una verdad de razón siempre los resultados son iguales. Pero una verdad de hecho, los resultados dependen de las condiciones y las variaciones en las que se estén presentando todas esas circunstancias. Y esto que vemos en los diálogos de Platón, dice Leo Strauss, también ocurre en la vida cotidiana. No hay una conclusión absoluta en las verdades de hecho, porque cada evento en que se tiene que verificar una verdad de hecho depende de la contingencia y el entorno y el contexto en el que se esté dando el análisis de esa valoración probatoria. Entonces, no hay una mecánica única de valoración de pruebas. Como vimos el día de ayer, puede haber un estándar probatorio. Como diciendo, vamos a tratar de probar que hubo violación de derechos, ¿no? Pero no nos dicen cómo se da esa violación de derechos, porque eso varía de tipo en tipo, ¿no? O de evento a evento o de caso en caso. Pero lo importante es que exista esa visión, ese estándar de probatorio, lo que busca no son culpables, sino que se haya dado una violación. En el caso de la valoración de la prueba, en materia electoral o en general en cualquier otra área, lo que hay que ver es si la narrativa de las partes coincide efectivamente con la mecánica de hechos en la realidad. Y aquí quisiera hacerles una distinción muy importante. Si ya distinguimos lo que es una verdad de hecho de una verdad de razón, quiero hacer una distinción más que acompaña a esta
división. Nuestro lenguaje, cuando habla de temas científicos como verdades de razón, tiene elementos que llamamos conceptos. En griego, dianoias. La dianoia es un término, o el concepto es un término donde su expresión, su enunciado va ligado íntimamente a una definición única. Por ejemplo, si decimos ángulo recto, la única forma de que haya un ángulo recto es que sea un ángulo de 90 grados. Si yo digo número pi, el número pi solamente es aquel que tiene 3.1416. No existe un número pi distinto a que empiece con 3.14. Esos son conceptos, no hay variaciones. Siempre estamos hablando del mismo sustento del término, ¿no? Ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Número pi, 3.14. Velocidad a la que cae un objeto en la Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso decimos que los conceptos son términos exteriores que todo el mundo ve de la misma manera, atemporales, porque no importa si lo medimos ayer, hoy o mañana, el ángulo recto siempre tendrá 90 grados, y son ideas absolutas y universales. Las verdades de razón funcionan muy bien con conceptos. Conceptos matemáticos, conceptos de la física, conceptos de la química. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno siempre nos van a dar la base del agua. Ahora, lo que también existe son términos que no son conceptos o son conceptos indeterminados. Los filósofos prefieren llamarlos nociones. Yo sé que en un lenguaje coloquial la noción se maneja como un sinónimo de concepto, pero en términos técnicos, una noción es un concepto indeterminado. Es decir, es un término que sus contenidos o su definición puede variar de momento a momento, de circunstancia a circunstancia. Por ejemplo, si yo digo la palabra matrimonio en 1950, es muy distinto si dijera matrimonio en el 2022. Hoy en día el matrimonio es la unión entre dos personas, independientemente de sus preferencias sexuales y de su sexo. Y mientras que en 1950 el matrimonio en México, creo que en todo el mundo, solamente se entendía como la unión de dos personas heterosexuales, en la que uno tenía que ser hombre y la otra mujer. Como verán, las nociones pueden variar de momento a momento, de época en época, o son flexibles, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos bien común, pues bien común se entiende que hay una condición de bienestar. Pero cómo se manifiesta ese bien común en la realidad no es igual el bien común en Inglaterra en el siglo XIX que en Inglaterra del siglo XX o del siglo XXI o en los Estados Unidos o en México en estas épocas. El bien común varía. Por eso decimos que tiene que ver un poco con la experiencia subjetiva e interior. Tiene que ver con el momento temporal en que se está considerando y podemos decir que hay cierta generalidad porque en algunos casos el término se puede entender de una manera, pero no necesariamente siempre es así. Puede haber variaciones a la forma de entenderlo. Entonces, la lógica de las ciencias sociales funciona con nociones o conceptos indeterminados, mientras que las ciencias exactas funcionan con conceptos o dianoias. Si esto queda claro, podemos ver hoy que una ciencia exacta que opera con verdades de razón, opera generalmente con conceptos donde no hay variación. En cambio, las verdades de hecho tienen que echar mano no de un lenguaje conceptual, porque las palabras se ajustan a los momentos y a las circunstancias específicas, e incluso a las partes que narran cómo acontecieron los hechos. Esto es propiamente lo que es prácticamente la diferencia entre una verdad de hecho y una verdad de razón. La valoración de una prueba tiene que operar con nociones en verdades de hecho. ¿De dónde viene a veces la confusión? Se da por este señor que se llama Fritz Mauthner. Bueno, más bien él nos explica por qué se da esta confusión. Fritz Mauthner era un gran lingüista al cual Hans Kelsen le tenía una admiración muy importante.
Dice, la confusión comienza con la idea de que debemos de asimilar las nociones como si fueran conceptos, ¿no? Es decir, pensar que las nociones pueden ser conceptos, pensar que la riqueza, la pobreza, el matrimonio, solamente hay una forma de entenderlos. Y no, varía de momento a momento, ¿no? Maudner afirma que la gente ordinaria tiende a atribuir realidad conceptual a los eventos que abstrae, ¿no? Por ejemplo, oiga, hay unas boletas no dobladas dentro de la urna y la urna tiene una ranurita muy pequeña donde para que entre el voto tiene que doblarse la boleta. Bueno, pero puede ser y darse el caso que alguien haya abierto la urna con la autorización de todos los integrantes de la casilla, las autoridades de la casilla, y se hayan puesto esas boletas, tal vez como en el caso que acabo de mencionar, de adultos mayores que quisieron poner la boleta directamente sin tener que doblarla. Esto se llama reificar, cosificar eventos particulares como si fueran eventos abstractos, ¿no? Esa idea de solamente podía haber ocurrido eso es un fraude, ¿no? Las cosas tienen que ocurrir exactamente como tienen que pasar. Hace unos días, mi esposa pidió una cosa por mensajería, creo que era Didi o Amazon, una de estas empresas. Y estaba yo con ella y suena su teléfono y le dice, oiga, vengo a dejar un paquete en nuestro lugar donde vivimos, pues están divididos, ¿no? Departamento 1, departamento 2. Y dice, llevo tocando el departamento 1, donde están ustedes, donde viven ustedes, y no me contesta nadie. Y entonces mi esposa le dice, pues mire, no estamos en casa, pero los vecinos son amigos de nosotros. Toque usted en el departamento 2 y ellos le recogen la mercancía. Y el muchacho que estaba hablando con ella, y le dijo, no puede ser, eso no puede ocurrir. Y le dice mi esposa, pero ¿por qué no? ¿No? Ya le estoy dando una solución. Es que no puedo, ya van 3 veces que vengo y no me abre la puerta. Y le dice, bueno, yo no estoy en la casa, pero le estoy dando una solución. Toquen la puerta 2. Y el joven otra vez decía, no, es que eso no se puede. No puede ser eso. A mí me dijeron que lo entregara en la casa 1. Eso, eso es una forma de psiquismo o una forma de mentalidad, diría Jean Piaget, poco abstractiva. Como que las cosas, así como se las dijeron a alguien, tienen que ocurrir en la realidad, exactamente, ¿no? Bueno, esto Fritz Mautner dice que es muy común, es más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Es más común de lo que pensamos nosotros mismos. Bueno, aquí vamos a ver, no sé si hasta este punto de comentarios o dudas. ¿Vamos bien? Bueno. En Palo Alto, California, se creó en el año 1959 un centro de estudios cognitivos. Y una de las figuras más importantes de ese centro fue Paul Watzlawick, era un epistemólogo austriaco, que dice, las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, es decir, como cosas en sí mismas, como esta lata de Coca-Cola, ¿no? Que está ahí. En todo caso, las cosas existen, y las relaciones humanas existen, pero dependiendo de la relación pragmática de los individuos. Las relaciones, los contenidos de nuestra realidad pragmática interpersonal no son reales en el sentido de los objetos, sino que tienen realidad más bien en la visión de los interlocutores. Y claro, aquí hay un punto muy importante. Las partes, los seres humanos, no somos personas que veamos con cámaras fotográficas ni con cámaras de video, sino que cuando vemos un evento, lo significamos, lo valorizamos. Oiga, hay
boletas no dobladas en la urna. Esto es un fraude. Eso es una significación, es una simbolización del evento. Una computadora no puede hacer eso. Una computadora registra que hay una boleta no doblada y boletas dobladas y no dobladas. Pero ¿qué significa? ¿Es fraude o no es fraude? La computadora simplemente dice, hay unas dobladas y no dobladas. No sé si es fraude. No tengo elementos para decir si es fraude o no. Y Paul Watzlawick lo que dice es esto. La parte denunciante o una parte demandante, en este caso, lo que estaría diciendo es que eso es motivo para anular las elecciones. Bien, eso es lo que usted dice. Ahora hay que ver si lo que usted dice tiene razón de ser. Eso es precisamente lo que habría que analizar en una verdad de hecho. En el derecho no se opera con conceptos, como hemos dicho, sino que se calcula con símbolos fácticos en un asunto que tiene circunstancias reales. Esta explicación la estoy sacando de este texto de Douglas y Hofstadter, que se llama Gödel, Escher y Bach, donde precisamente lo que está diciendo es que la realidad en la que vivimos nosotros no tiene símbolos conceptuales abstractos, sino que precisamente opera con estas formas de razonamiento circunstancial donde tenemos símbolos fácticos. Entonces, en esos casos dice que el razonar deductivo o el inductivo, hacer un silogismo, es inútil, porque no brinda, en esos casos, brinda una respuesta errónea, porque la realidad no es exacta e inferible matemáticamente. Tomás de Aquino, este gran sabio del siglo XIII, nos dice que los principios de razón o los principios jurídicos o los principios de la realidad, de la valoración de los hechos, puede variar de circunstancia a circunstancia. De hecho, lo dice así. Esto está en la Suma Teológica, prima secunda, cuestión 94. Dice así. La prima segunda es que la primera parte está dividida en dos partes, una y dos. Entonces, la primera parte donde menciona esto está en la segunda parte de la primera sección, o en la segunda sección de la primera parte, en una cuestión 90. Dice, la razón especulativa trata principalmente sobre las cosas necesarias. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepciones. Es una verdadera razón. Pero dice, en la razón práctica, en cambio, que se ocupa de cosas contingentes, porque la realidad no es exacta, se va modificando, tenemos operaciones humanas en ellas y aunque los principios comunes tienen una cierta necesidad, son principios, cuando más tenemos un aterrizaje a circunstancias concretas, puede haber excepciones. Y la valoración de una prueba tiene que observar las condiciones y los contextos que circundan una situación para ver si el principio se aplica de la manera rigurosa o no. Es decir, podemos tener una ley, pero la ley, en la medida que tenemos circunstancias específicas, puede ser que vaya atenuándose o puede haber alguna excepción para su aplicación y adecuación en un caso concreto. Para los que quisieran ver esto de una manera más ilustrativa, tal vez en los evangelios tenemos un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando a Jesús le llevan a una mujer que van a apedrear y le dicen, es que la ley de Moisés en el Éxodo dice que a la mujer adúltera hay que apedrearla, Jesús escribe algo en el suelo y les dice que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Y la gente se aleja. Otro ejemplo es cuando cae el burro en un pozo. Cuando a Jesús le dicen, ¿por qué está usted curando en sábado? La ley mosaica dice que no podemos trabajar en sábado. Y usted está curando en sábado. Está haciendo milagros en sábado. Oiga, no haga milagros en sábado. Y entonces Jesús le dice, bueno, es como si a usted se le cae un burro a un pozo en sábado. Va a esperar hasta el día siguiente para poder sacar el burro del pozo. Se le va a morir en ese caso. Imagínate que el burro está fracturado o se está desangrando. Esos son casos circunstanciales en los que las cosas
tienen atenuantes y circunstancias. No todo lo que toma lugar, no todo lo que está aconteciendo y va a ocurrir va a hacerlo de la misma manera y obviamente los principios de valoración no se pueden considerar de la misma forma. Siempre hay una variación tópica y con variación tópica me refiero a la variación de lugares. La palabra topo significa lugar. Entonces hay que ver dónde, cómo, cuándo, dónde están ocurriendo estas variaciones. Y precisamente con base en eso, hacer la valoración contextualizada de una prueba. Michel Foucault, este gran filósofo contemporáneo, murió en 1980, pero es probablemente el autor más citado en ciencias sociales en el siglo XX, en un texto que se llama La microfísica del poder. Señala precisamente que cada caso tiene su propia lógica. Hay estándares probatorios, sí, pero el estándar probatorio tiene que considerarse contextualizado valga la redundancia, en una circunstancia específica, contextualizada en la que está ocurriendo. Y ahora sí, como diríamos, no hablamos de la física universal, sino de una microfísica en un caso particular. Porque dice Foucault, no vivimos en una realidad donde todo el espacio y el tiempo son exactamente iguales. No vivimos en una cuadrícula ni en un papel en blanco, sino que vivimos en un mundo de bordes inexactos, de líneas imprecisas, de comportamientos inestables. Él dice, tenemos que hacer una ciencia de los múltiples lugares donde las cosas pueden ocurrir de múltiples formas. No es estudiar las cosas como si todo pasara siempre en el mismo lugar de la misma manera. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce mot à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. A esto que dice Foucault, habría que decir que no se quedó en la microfísica. En 1972, Gilles Deleuze, este otro filósofo también posmoderno, en la revista El Arc, hizo una entrevista con Foucault, tuvo una entrevista con Foucault, y precisamente distinguieron lo que es un intelectual total de un intelectual específico. Dice, el intelectual total, el absoluto, es el que piensa las cosas bajo un mismo estándar, de una misma manera, mientras que el específico explora cada caso particular en su propia microfísica, diríamos. Y precisamente a mí me parece que es muy análogo esto. A las personas que van a hacer una valoración de la prueba, pues obviamente pueden tener estándares, pero eso no quiere decir que toda valoración deba visualizarse de la misma forma. Siempre hay que tomar en cuenta el contexto, las circunstancias, las condiciones. Es decir, no toda boleta sin doblar dentro de una casilla es una señal de fraude, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo. Permítanme.
A ver. Denme un segundo. Estoy abriendo la presentación. Listo. A ver. A ver, déjenme encontrar el dato. Ya está. Miren, vamos a... Aquí está. Vamos a ver este caso. Les voy a presentar a la doctora Claudia Sheinbaum. El año me parece que es 2000, a ver. Este es un video de Claudia Sheinbaum debatiendo con Sergio Sarmiento y algunos otros. Es un video del 2006. Es la primera elección en donde se habló de un fraude. Y vean ustedes los argumentos que esgrime la doctora Sheinbaum. ¿De acuerdo? Vamos a echarle un vistazo. Quiero que pongan ustedes mucha atención para que distingamos si es un argumento de razón, es una verdad de razón o es una verdad de hecho la que está esgrimiendo. La primera condición para que un país sea democrático, no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respetó el voto. Perdóname, tenemos pruebas. ¿Me permites hablar? ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas aplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas de usted? Para que expliques por qué. A ver. ¿Cómo es posible que en una casilla las boletas depositadas en una urna, más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no deja ahí el voto, hay gente que hace... Quien llena el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan, 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron porque las actas? Tenemos pruebas. Tienen las actas No, también. porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No, el IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. La mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existían. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Y en otros errores. La cantidad en las de gente que debieron haber corrompido. O sea, no son corrompidos. 700,000 personas. Más allá de el asunto aquí es que hay boletas
que no están, hay votos que no están sustentados en boletas, que aún no hacen y hay al mismo tiempo, ¿no? O actas alteradas, o hay votos eliminados. La ley Eso, dice que la que está alterada si se puede hacer, bueno, que se abre, punto. por eso estamos pidiendo que se abran todas Ya las hemos querido hablar de urnas. desigualdad y no lo hemos sacado. Bueno, fíjense, aquí está el argumento que esgrime la doctora Sheinbaum en 2006. Dice, las boletas depositadas, las boletas entregadas son por un número. Vamos a decir que son 100. Las boletas en las urnas son 60. Las boletas sobrantes son 15. ¿Dónde están las otras boletas? Luego entonces hubo fraude, ¿no? Luego entonces hubo fraude. ¿Por qué? Porque las actas muestran que hay votos, pero no dicen cuáles sí, cuáles no, y por lo tanto hubo fraude. ¿A ustedes qué impresión les da? ¿Les parece que esto es una verdad de hecho o es una verdad de razón? Adelante, Miriam, te escuchamos. Gracias, doctor. Buena tarde. Creo, desde mi opinión, lo que voy entendiendo, que se dan las dos circunstancias, la verdad de razón, en las cuentas que ella hace, porque son pues ciencias exactas, ¿no? Si dice que X número de actas, número de votos, entonces eso creo que es una verdad de razón. Y en cuanto a la verdad de hechos, todas las argumentaciones que ella narra, pues, respecto de las circunstancias que acontecieron, lo que ella interpreta y dice que tiene evidencias. Esa es mi opinión, doctor. Gracias, Miriam. Pero te das cuenta cuáles son las evidencias que sacaron las actas, y las actas señalan eso, precisamente, que no coinciden los votos contados, con los votos sobrantes con los votos en las urnas. Pero ya entramos en una verdad de hecho allí, o esto es una verdad todavía de razón. Una verdad de razón. Yo también pienso lo mismo, porque nos está dando una serie de demostraciones matemáticas. Y está muy bien, la doctora Sheinbaum tengo entendido que es doctora en ciencias de la ecología, ¿no? Creo que estudió física. Matemáticas sabe la doctora Sheinbaum. Muchas gracias, Miriam. Vamos ahorita a seguir con este tema. Jorge Rodrigo, también levantó usted la mano. Le escuchamos. Bueno, te digo que te escuchamos, pero la verdad es que tienes el micrófono apagado o algo pasa allí. A ver, mientras te conectas, aquí tenemos a Jessica Ríos que dice, es verdad de razón, pues solo hace deducciones. No está explicando que el fraude electoral fue porque ocurrió algún hecho en específico. Así es, Jessica. Esto es bien interesante. Y fíjate, esto llevado al campo del tribunal, de una sala regional o de la sala superior, pues claro que es un discurso de una verdad de razón. Ahora hay que ver si esa narrativa coincide con una mecánica de hechos de la realidad misma. Jorge Rodrigo, ¿ya arreglaste el problema de tu micrófono? No. A ver, mientras tanto, José René Olivos levantó la mano. Adelante, José René, le escuchamos. Bueno, tampoco le escuchamos. O a ver, ¿sí soy yo? No soy yo. A ver, Jorge Rodrigo. A ver, yo sí te oigo, Miriam. Quiere decir que no es mi computadora. Bueno. No, Sí, ¿Perdón? yo tampoco los escucho. No, entonces sí quiere decir que hay algo ahí que está fallando. Bueno, José René Olivos, ¿usted sí puede comunicarse? Bueno, Jorge Rodrigo. Ya conectaste el teléfono, Jorge Rodrigo. A ver si no se hace eco con la computadora.
No, y no está en mis manos darte el audio, ¿eh? A ver, aquí tengo... No, no tengo forma. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Ahí estás. Perfecto, ya te escuchamos. Bueno, creo que la doctora Claudia Sheinbaum, como están diciendo, está utilizando verdades de razón, pero está tomando casos aislados para poder probar esa situación. Es decir, está usando una falacia argumentativa, porque es fácil comprobar las cuestiones que ella se está exponiendo. Pues, ¿con qué elementos? Pues con el acta de escrutinio y cómputo, con el acta de la apertura de la boleta de la casilla. Entonces ahí puedes ver cuántas boletas recibiste. Y con el acta de escrutinio y cómputo, pues puedes visualizar cuántas boletas terminaron. O sea, es una situación sencilla que con esas dos pruebas puedes comprobar ese dicho. Realmente, pues ahí sí perdió esa elección, pues no se comprobó un fraude como tal en los tribunales, ¿no? Entonces, pues es una falacia argumentativa lo que expuso, lo expuso muy bien y pues esa es mi opinión. Gracias. Yo no sé si llamarlo una falacia, porque sí es demostrativa como argumento de razón. A lo mejor es falacia tomándolo en cuenta como si fuera argumento de una verdad de hecho. Entonces hay que hacer esa distinción, esa acotación. Miguel Ángel López, levantó usted la mano. Gracias, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Bien, coincido con este punto, pero creo que es más un argumento de hecho, porque si bien expresa cuestiones numéricas que están dentro de un acta, tampoco dice qué sucede con esos votos, ¿no? Con esas boletas. Una cosa es que yo presuma o que crea que algo pasó con eso y otra es que realmente tenga las pruebas idóneas y demuestre lo que en realidad sucedió. Por ejemplo, que hubiese visto que se hubiera violado la cadena de custodia o que en el suelo estaban tiradas algunas boletas y que esas eran las que faltaban o algo por el estilo. Entonces sí estaría yo demostrando lo que estoy diciendo, pero en el momento de ver una simple acta, pues a veces también hay errores de las personas que están escribiendo y habría que corroborar con lo que hay al interior de ese paquete. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es muy, muy pertinente lo que usted ha mencionado en este momento. Fíjense que quiero mostrarles otro pequeño video. Esto no creo que haya ocurrido exactamente en 2006, pero ocurrió en otras elecciones, en donde también se puede esgrimir el fraude, como lo decían, porque no coincidían las boletas. Pero quiero que vean ustedes y exploremos y saquemos una segunda conclusión de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar propiamente de... Fíjense que aquí hay un par de notas. Calle en Juárez, mujer con boletas marcadas a favor de Morena. La mujer aseguró que fueron los mismos funcionarios quienes le hicieron entrega de los documentos alterados. Y luego acá esta nota de Milenio dice, representantes de Acción Nacional dijeron encontrar el material electoral en bolsas negras y no tuvieron una explicación, ¿no? Ciudadanos y representantes del partidos en la Comisión Municipal, Municipal Electoral de Escobedo generaron un zafarrancho y protestas al exterior del inmueble por el hallazgo de presunto material electoral con bolsas para basura. Fíjense que es muy curioso porque de pronto aparecen en la basura boletas marcadas. Y entonces alguien diría, por inferencia lógica, claro, si faltan boletas y alguien llevó esas boletas que sí estaban marcadas a favor de algún partido, las tiró a la basura para que no las contabilizaran. Entonces, en realidad sí hubo un fraude, ¿no? Parecería que esto sí marca que hay un fraude. Pero fíjense que aquí está el punto más interesante. Quiero que escuchen ustedes esta nota periodística tratando este tema. Bastante tensión se vivió la madrugada del 8 de julio aquí en el Consejo Municipal Electoral en Agua Prieta, después de que fueron encontradas algunas boletas y actas utilizadas en la votación del 5 de julio tiradas en la basura.
El presidente del Consejo Municipal Electoral, Servando Moroyoki, salió a las 2 de la madrugada a declarar que efectivamente se habían encontrado el material electoral tirado a las afueras de las instalaciones. Aquí por fuera, en los paquetes que teníamos como nosotros, que ya para permitirlo al Consejo Estatal, haciendo una revisión de ellos para irlo guardando, para quitarlo de ahí de enfrente, se encontraron algunos documentos o muchos documentos que deberían estar bajo resguardo. Entonces, ¿a qué nos referimos con documentos? Actas, son actas y algunas boletas también. Boletas que son votos válidos para diferentes partidos. ¿Y de quién es responsabilidad el resguardo de estos documentos y por qué 72 horas después? Eso no estaba contemplado como algo que fuera dentro del Consejo, que debía haber estado en el resguardo como tal las demás casillas, como tal las demás urnas. Todavía se mantiene igual el sello, como lo dejaron todos los consejeros, como lo dejaron todos los representantes de cada uno de los partidos. Estaban doblados. Esta situación ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de dicho órgano para deliberar qué sería el siguiente paso a tomar, mientras que impedían el acceso al notario público contratado por el PSD, Homero González. No tiene nada que hacer adentro. Quiero hacer una aclaración. Que estoy aquí a la 1 de la mañana y son la 1 de la mañana y son la 1:30 y hasta ahorita le están permitiendo el acceso. Ok. Para que se dé constancia de eso, ¿no? Okay. Desde la 1 de la mañana aquí y a la 1:30 van a tener acceso, ¿no? Pásale. Ya. Pásale. Juan Carlos. Okay. Checa el recinto, por favor. Fíjense que aquí, esto es fascinante. Las boletas que están en la basura también son indicio de fraude. ¿Es un hecho que hay boletas en la basura? Sí, es un hecho. Pero es señal de fraude. O es un indicio. Ahora, ¿es un indicio absoluto y determinante? Miguel Ángel López, te escuchamos. Sí, yo creo que no. Si bien hay boletas ahí en algún lugar, tampoco se demuestra que pertenezcan a ese distrito, a ese municipio, o que sean realmente auténticas, ¿no? Y para eso habría que verificar también la cadena de custodia de los paquetes que corresponden a esa elección. A lo mejor están todos y estos son de otro municipio, no sabemos en realidad qué suceda, ¿no? Pero aquí faltan esas pruebas y ya con esas pruebas sí podríamos tener entonces la certeza de que son o no de ese lugar. Pero no deja de ser inquietante cómo lo ponen en ese contexto y hasta llega el notario y dice, hasta ahorita me están dejando entrar a ver las boletas. Y fíjense, no sé si se escucharon, uno de los periodistas le pregunta, ¿están dobladas las boletas? Pero ya cortan la nota, ya no sabemos más, ¿no? Porque imagínense que hubieran dicho, no están dobladas. ¿Qué quiere decir? Que entonces no las sacaron de la urna. Quiere decir que nunca entraron en la urna. Bueno, claro, suponiendo que solamente entran en la urna las boletas dobladas. Pero fíjense que esto es lo más interesante, porque podrían estar sin doblar esas boletas, y eso todavía habría que ver, bueno, eso tampoco es un indicio de fraude, y eso quiere decir que alguien, a lo mejor, como puede decir Miguel Ángel, a lo mejor alguien mandó a hacer unas boletas falsas y las marcó con algún partido. ¿Qué es lo que gana alguien con esto? Ustedes, bueno, pues con eso no se ganan elecciones, ¿no? Se enrarece un ambiente electoral. Se enrarece el ambiente electoral, que tal vez es algo que una persona que va a perder prefiere que se haga, ¿no? Pero bueno, en este contexto no podemos decir que tenemos una verdad, tenemos hechos. Entonces, esto es precisamente lo que he querido mostrarles en todas estas
con todas estas ideas. La forma de entender una verdad de hecho como una verdad de razón es entrar en el campo de lo improbable. Hay que observar los hechos como verdades de hecho, no como verdades de razón. Es precisamente lo que tenemos que analizar con lupa, estos puntos específicos, determinantes, y no podemos simplemente dejarlos a una idea de, bueno, es que así parece que ocurrieron los hechos. No es que así hayan ocurrido los hechos, sino que quiero que vean ustedes que hay ciertamente una manifestación de ideas sobre que las cosas pudieron haber ocurrido de una manera o de otra, pero eso no quiere decir que las cosas ocurran de esa misma manera. Vamos a ver algunos aspectos que nos podrán aclarar esto. Bueno, miren, Pietro Sentis Melendo dice, la finalidad de la prueba no es determinar si los hechos existen o no. De hecho, los hechos existen. Hay boletas no dobladas, hay boletas en el bote de basura. Eso no hay que probarlo. Eso se sabe y es verdad sabida que está eso allí. Los hechos no se prueban. Los hechos existen. Lo que se debe de probar son las afirmaciones que refieren a los hechos. Eso fue un fraude. Esto fue alterado. Se robaron boletas de las urnas, se robaron boletas, no entraron en las urnas. No hay coincidencia, pero eso es... Estos discursos es precisamente lo que hay que valorar, ¿no? El argumento probatorio tiene que ir sobre los hechos, no sobre las conjeturas, las hipótesis y las abstracciones. Lo que se debe de probar son las afirmaciones de los hechos. Las partes formulan afirmaciones y debe darles a los jueces, a las y los jueces, el sentido de los hechos como fueron ocurriendo. Porque nosotros categorizamos los eventos, categorizamos hechos reales. Ahora bien, en este sentido, también siguiendo a Sentis Melendo, pues los hechos son propiamente la fuente de lo que va a ir a dar a un proceso jurisdiccional, que es el medio de prueba, ¿no? La fuente, o sea, las boletas no dobladas, esto es anterior al proceso, ¿no? Sin embargo, la consideración de la boleta no doblada como medio de prueba, eso está en una consideración procesal, sobre todo calificándola o simbolizándola como elemento que prueba un fraude, ¿no? La boleta sin doblar, ¿no? O los cuadernos de boletas sobrantes, o las boletas sobrantes, existen independientemente del proceso. Sin embargo, cuando se les considera como medio del proceso, es porque son elementos que van a probar una categorización, una significación del evento. Las partes buscan las boletas, las partes buscan las actas, las partes buscan los cuadernos de boletas y propiamente en el proceso se ve si lo que se dice que ocurrió en la realidad, si hubo ese fraude, pero no se puede contemplar como una abstracción. Haría falta una serie de eslabones que conecten, que alguien viera, que hubiera una prueba que avalara, que alguien sacó las boletas, que alguien metió boletas, que alguien sacando esas boletas las llevó a tirar a la basura. Todo eso es precisamente lo que hay que valorar. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice
del procedimiento sancionador ordinario. Dice, la queja o denuncia que debe presentarse, bueno, dice, cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias, ¿no? Ante una norma, de la norma, se hicieron violaciones a la normatividad electoral, dice la ley, ¿no? Ahora, la queja o denuncia debe presentarse por escrito, en forma oral o por los medios de comunicación electrónico. ¿Pero qué debe tener? El inciso D dice, narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja. Y en el inciso E, ofrecer y aportar las pruebas con que cuente. Es decir, la narrativa y la prueba deben de cuadrar, deben de estar conectadas. Pero no es una presunción de que porque está así la prueba, ese es lo que se dice en la narrativa. El Código de Procedimientos Civiles también atiende a este aspecto. Se debe, hasta el final, en la última línea, se deben enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Y lo que hay que hacer es probar que esa narrativa de hechos claras y precisas son lo que ocurrió tal cual. Toda pretensión parte de un aspecto narrativo de las partes. Y es lo que hay que ver y valorar. Tenemos un hecho. Por ejemplo, en las urnas hay boletas no dobladas. Tenemos una pretensión de la parte que se anulen las elecciones, o por lo menos de esa casilla. Y en la causa de pedir viene la narrativa con la que simboliza, con la que significa los hechos. Alguien puso en la urna esas boletas con votos antes de iniciar la elección, porque no pudieron haber entrado en la urna durante las elecciones. Esto es lo que hay que probar. No el hecho de las urnas no dobladas, están allí. Ahora es como decir, ya con el hecho de que las urnas estén dobladas, ya fraude. ¿No? Con el hecho de que no coincidan los cuadernos de boletas sobrantes con los votos en las urnas, fraude. No. Hay que probar que sí es un fraude. Eso es lo que hay que observar. Hay que verificarlo y medirlo. Que la narrativa coincida con la mecánica de hechos. Ahora bien, que esa mecánica coincida con la mecánica de hechos. Y ese es el punto interesante que hay que tomar en cuenta y valorar. Es precisamente ahí donde hay que entrar a la valoración. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? Bueno, ahora ustedes pueden decirme, claro, es que como lo veo ocurre. La primera sesión que di el martes, si mal no recuerdo, lo que planteé al principio es que nuestra mente no es una cámara fotográfica y lo que vemos no es una realidad objetiva de los hechos. A partir de principios del siglo XX, hoy sabemos que el conocimiento no es un evento en el que el sujeto pasivo ve las cosas y ve una realidad que entra en su cabeza. Eso es lo que pensaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Pero hoy en día sabemos que el proceso cognitivo de una persona depende del estado y el momento de desarrollo, dice Jean Piaget, psicogenético. El estado de capacidad abstractiva de una mente.
Una persona que nunca estudió álgebra, ¿se le puede dar una clase de álgebra? Pero si la persona no ha desarrollado su aprendizaje del álgebra, no va a entender nada. Si una persona aprende otro idioma, el inglés o el francés, y le dan una clase en inglés o en francés, lo podrá aprender. Pero si no sabe inglés o francés, lo que está aprendiendo no lo va a entender. Hay personas que tienen capacidades abstractivas mucho más desarrolladas que otras. Una persona que sabe leer y escribir razona de una forma más objetivable, diríamos en estos términos, o sea, distingue aspectos específicos del razonamiento, mientras que una persona que no sabe leer y escribir no ve detalles en el discurso de algo, simplemente ve historias genéricas y comprende historias genéricas. Es decir, esto lo ha demostrado la psicología, la epistemología en los últimos 100 años. En los últimos 100 años. Que el proceso cognitivo depende del observador. Una persona en estados alterados no ve lo mismo que una persona en un estado de tranquilidad. Una persona que sabe leer y escribir y sabe álgebra puede describir los hechos de una manera distinta como alguien que no sabe leer y escribir y solamente ha llevado una tradición oral. Una persona que tiene un lenguaje donde predominan verbos y no sustantivos, ¿no? Razona de una manera distinta como razonaría una persona que trabaja con sustantivos. Por ejemplo, hay algunas poblaciones y algunos grupos humanos donde se expresa más por verbos que por sustantivos, ¿no? Uno no dice, ¿quieres que te sirva más? ¿No? En vez de decir que, ¿quieres más coca? ¿Te pongo otra lata? El oriental dice, ¿quiere usted beber más? Y el occidental dice, ¿quieres más té? ¿Quieres más refresco? El oriental dice, ¿quieres comer más? ¿Te sirvo más pozole? ¿Te sirvo más frutas, más verduras? O sea, nosotros sustantivamos. Los orientales y, por ejemplo, algunos pueblos originarios no utilizan sustantivos, utilizan verbos. Entonces, la forma de razonar las cosas es muy distinta. Hubo algo que pasó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hubo corrupción. Bueno, ¿qué acto específico es el que fue corrupción? No, es que fue corrupción, ¿no? El occidental, debido a que sabe leer y escribir, analiza las cosas con sujeto, verbo y predicado. Alguien que realiza una acción, la acción y el complemento de la acción. Alguien que está en una tradición oral, esto no lo ve de esta manera necesariamente, ve toda una situación holística que está aconteciendo. Tal vez, déjenme ver si puedo compartir con ustedes. Les voy a compartir un pequeño video que tal vez puede ser muy ilustrativo de lo que estoy diciendo. Porque luego pueden decir, es que es discriminador el doctor Hernández. No, yo no soy, yo estoy hablando de unos estudios que hizo la Universidad de Michigan hace algunos años. Y miren, voy a hacer con ustedes un ejercicio. Díganme, esto me está aquí. Ahí está. Miren, se lo voy a mostrar. Porque esto tiene que ver precisamente con la valoración de una prueba. Pero para que se entienda por qué podemos valorar una prueba en un sentido y no en otro, es precisamente por estos factores y estas variables. Bueno, está cargando la computadora. La valoración de una prueba tiene que ver con el discurso de la parte. Y hoy sabemos
que no todos ven las cosas, las mismas cosas, de la misma forma. Y tiene que ver por la forma de razonamiento que se hace. Vamos a ver. Miren, les voy a pasar un pequeño video. Aquí está. Ahí, vamos a ver. A ver, denme un segundo. Aquí está. Ahora sí. Les voy a pasar un pequeño video y quiero que lo observen bien. Les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me dicen qué es lo que están viendo de este video. ¿Les parece? Ok. Ahí está. Permítanme, es que estoy... Acá está. Muy bien. A ver, vamos a... Fíjense, quiero que lo vean y les voy a hacer un par de preguntas. Pongan mucha atención, ¿eh? Este no es. Es este. Pongan mucha atención. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Ok. ¿Pusieron atención? Vamos a ver, sí es cierto. Vamos a ver. Fidel García, ¿usted vio el video? ¿Puso atención en el video? Sí, doctor. Muy bien. ¿De qué color es la playera del señor? Blanca, si no mal recuerdo. Blanca, ok. No sé, usted, José René Olivos, ¿de qué color vio la playera de la mujer? Antes que nada, le ofrezco una disculpa, ¿eh? Se me fue el video, el audio. No se preocupe. No pude intervenir. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué color era la playera de la muchacha? Azul. Azul. Ok. A ver, ¿alguien me puede decir de qué color era el mantel? ¿Te fijas, Miriam? Y eso que todo el mundo vio esto en la pantalla. Y les voy a decir una cosa que es muy... Creo que era verde. ¿Perdón? Creo que era verde. ¿El No mantel? estoy segura. Bueno, María Ramírez, este video tiene 4 cambios. Fíjate, te lo voy a volver a pasar. Se los voy a volver a pasar. Fíjense bien.
Este video tiene 4 cambios. El señor primero aparece con una playera negra. Bueno, primero está verde la playera. Ella tiene una playera negra. El mantel del fondo, si ustedes ven, es azul. Y el telón del fondo es azul y el mantel es como caqui. Él tenía una playera verde. Ahora fíjense que él va a tener una playera negra. Ahí está. La verde se le nota abajo. Y la muchacha tenía una playera negra, pero ahora la va a tener verde. ¿Ya ven? El telón de atrás sigue siendo azul, pero el mantel caqui ya no va a ser caqui. Ahora es café claro, como cremita, si lo están viendo. Y ahora el telón de atrás, fíjense, el telón de atrás va a dejar de ser azul y ahora se va a convertir en un telón rojo. Y esto ocurre porque ustedes me van a decir, ¿y esto por qué ocurre de esta manera? Bueno, ocurre porque nuestra visión punto de fuga, diremos que nuestra visión estereoscópica que tenemos los ojos, a la hora de aprender a leer y escribir alfabéticamente, aprende a ver letras A, B, C, D, ¿no? Hace un ejercicio en el que aprendemos a ver objetos específicos. Estos objetos específicos atrofian parte de nuestro cerebro para ver la totalidad de las cosas o las cosas como una totalidad. Esto no le pasa a un oriental, porque el oriental lee con ideogramas, no con alfabeto. Y si ustedes todavía dudan un poco de lo que estoy diciendo, les voy a poner un ejemplo más. Quiero que vean ustedes, aquí hay 4 baloncitos de fútbol americano. Si se acercan demasiado, van a ver que son como balones de fútbol americano. Bueno, no les voy a decir que escojan ustedes alguno en especial. Escojan cualquier balón que quieran, ¿de acuerdo? Escojan cualquier balón y les voy a pedir un favor. No desvíen la mirada del balón que están viendo, ¿de acuerdo? Ahora, ya una vez que fijan ustedes su mirada en un baloncito, díganme qué pasa de pronto de reojo con los otros balones. ¿Qué les pasa a los demás balones? Se minimizan. ¿Se minimizan? ¿Se hacen más chiquitos? Ante mi visión, sí, pero no es la realidad. Ok, en algunos casos incluso desaparecen, ¿no? Esto es lo que se llama un escotoma. El escotoma. El escotoma es que ustedes pierden la vista de algo. Ahora, una persona que esté acostumbrada a leer, mientras más esté acostumbrada a leer una persona, pierde contextos y solamente ve objetos muy específicos. Como lo hicimos, pasó con nosotros, solamente vemos la carta que está mostrando la muchacha y perdemos el contexto. Un oriental no vería la carta. Un oriental ve el entorno y el entorno modifica las formas de percepción de alrededor. Si ustedes dudan un poco de lo que estoy diciendo, déjenme pasarles este ejercicio que se llevó a cabo por investigadores de la Universidad de Michigan. Y miren, quiero que vean ustedes esto. Bueno, les voy a poner solamente la primera parte y ahorita vemos pero vean ustedes qué es lo que descubren estos investigadores de Michigan. Oriente y occidente. Sustantivos contra verbos. Se realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo.
y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. Se estudió el movimiento de ojos de Occidente. Bueno, déjenme adelantarles. Miren, este es un ejercicio muy interesante. Aquí tienen este muchacho que está sonriendo al centro, el que tiene la camiseta número 2. Y las personas que están atrás también están sonriendo. Ahora, vean ustedes qué pasa en esta segunda imagen. El muchacho para nosotros sigue sonriendo, pero la gente de atrás está molesta. El oriental ve todo de golpe. Y para el oriental, el muchacho, con el fondo de la gente enojada, él también está enojado. Mientras que para nosotros, pues él se ve contento allí como se veía contento acá. Entonces, quiero que vean ustedes estos ejercicios, son muy interesantes. Situación. Aquí está una persona alegre. La gente a su alrededor también se ve alegre. La gente al fondo de la segunda imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí. ¿Qué tal esta persona? Sí, también. Diría que está alegre. Está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esta? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre? Creo que sí. ¿Qué me dices de él? Que está muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación desde luego con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? Sí. ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿Y la persona en el centro luce alegre? No, ella no, ¿Por qué? porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado, ¿Por qué? porque solo uno está sonriendo. Este fenómeno que les acabo de mostrar y probar, precisamente va con la idea. Este es un caso extremo, pero la epistemología lo que ha mostrado es que no todos vemos igual la realidad misma. Parte tiene que ver con la interacción de nosotros en la realidad misma. Y la forma en que lo vemos también nos lleva a simbolizarlo de una manera subjetiva. Entonces, un hecho que haya existido y que esté ahí objetivamente, que nos conste a todos,
no necesariamente va con la narrativa que expresa una persona. La narrativa es una expresión simbólica de la manera en que una parte ve un evento. Y la valoración probatoria de un hecho, de una verdad de hecho, no de razón, debe de atender a la forma narrativa de la parte que lo está percibiendo, lo está simbolizando, y ver si coincide efectivamente con una mecánica de hechos objetiva. Y decir, bueno, esa valoración que usted está haciendo sí es correcta. Aquí sí hubo fraude. ¿No? Pero hay que probar que esa narrativa tiene un correlativo al evento en concreto. Como eran ustedes, estos son las pautas, más que los lineamientos, las pautas y los aspectos que se deberían revisar en una valoración de la prueba de hecho. Y la argumentación probatoria tiene que atender más que a argumentos de razón, a argumentos o a verdades de hecho. Con esto, lo que he querido mostrar es precisamente que valorar una prueba y argumentar su criterio de valoración tiene algunos aspectos que precisamente son los que hay que considerar y tomar en cuenta. Aspectos epistemológicos, aspectos circunstanciales, aspectos de narrativa. Hay que entrar a toda una teoría de la narrativa de las partes y analizar precisamente cómo se da eso mismo. Incluso ya no podemos entrar, ya no nos da tiempo de entrar en un comentario más, pero les diría Daniel Kahneman, este gran premio Nobel, que es un psicólogo, ha dicho, y me parece que tiene mucha razón en ese sentido, es un trabajo muy epistemológico el que hace allí, en lo que él señala es que precisamente la persona que vive un evento, el yo que vive un evento, es el mismo yo. Bueno, sí es la misma persona, pero el yo que lo narra momentos después tiene una perspectiva distinta. Porque el que lo narra está utilizando un discurso a una distancia del hecho. Es igual que si cualquier otro estuviera hablando sobre algo que le pasó a la distancia. Y es muy interesante, sobre todo si ustedes piensen, si revisan lo que pensamos de nuestras propias infancias, nuestras juventudes o los días que hayamos pasado algo que hayamos hecho. Podríamos saber, piensen ustedes cómo narran un mismo hecho a lo largo de los años. Tanto Michel Foucault como Brunner, como el Hans Kelsen, tienen un ejercicio muy interesante. Y si ustedes tienen tiempo, pues sería muy interesante que lo hicieran. Hagan una pequeña mini biografía. O sea, una pequeña biografía, una mini biografía de ustedes mismas o de ustedes mismos. Y guárdenla. Ábranla dentro de unos, bueno, ya no la abran, en 5 o 6 años o al año siguiente, escriban otra pequeña mini biografía de su vida o de algún aspecto de su vida. Y van a ustedes a revisar y a ver que de pronto hay cosas que están contando que no habían contado o cosas que sí habían contado pero no las cuentan de la misma forma como la habían contado posteriormente. Porque en la medida que avanza el tiempo, siempre vamos recreando la memoria. Y recreando es que no recordamos las cosas tal cual como las vivimos, sino siempre a una distancia y con el entorno que lo estamos revisando ahora. Bien, vamos a ver antes de que nos vayamos. Dice Jessica Ríos, y aún así habría que analizar si es determinante, pues no se puede anular una casilla solo porque se encontraron los boletos, además de la evaluación. Bueno, claro, Jessica, todo lo que usted dice aquí es bien importante. El hecho de que haya boletos en un basurero tampoco quiere decir, como dice Miguel Ángel, habría que ver si tiene que ver con eso, ¿no? Si son del mismo distrito, si son de otro, ¿no? O si son o no son, si son originales o no, son auténticas o no. Habría que ver todo eso. Bueno, antes de que nos vayamos, no sé, algún comentario, alguna pregunta que quieran ustedes hacer. María Ramírez, levantóse la mano. Y luego José René. Adelante, María. Buenas noches. Bueno, pues sus clases se me han hecho muy interesantes, doctor, pero me viene a la mente un ejemplo. Yo en algún tiempo fui CAE y
me tocó notificar a una persona que desde que llegué y toqué a su puerta, me dijo, no, sí, bienvenida, yo siempre he querido participar como funcionario, porque no creo en el INE. Así directamente me lo dijo. Y pues yo quiero ser testigo de cómo trabaja, porque pues el INE es un fraude. O sea, ahorita todo lo que usted estuvo diciendo, o sea, se me vino a la mente todo lo que pasó con esta persona. Y quiero comprobar que mi partido político ahora sí va a ganar la elección y bueno, sí quiero participar, ¿no? Es más, si quiere yo le ayudo a conseguir gente, no, a ver, espéreme, yo nada más vengo a notificarlo a usted y si usted quiere ser funcionario, adelante, ¿no? Seguimos el procedimiento, bueno, total que fue funcionario de casilla y ahí se dio cuenta, pues efectivamente, de que sus vecinos, pues iban, emitían su voto, la forma que lo hacían, y bueno, terminó, se hizo el escrutinio, fue escrutador, él hizo el escrutinio de los votos, y efectivamente encontraron unas boletas que no estaban dobladas, que estaban, y él mismo decía, pues, ¿cómo? Si yo estuve vigilando todo el día a todos los, o sea, ni siquiera él creía, ¿no? Aún así decía, bueno, su casilla sí ganó su partido al que él pertenecía, pero no iba con la idea de que su partido iba a ganar el ayuntamiento, ¿no? Entonces, oh sorpresa, cuando termina y gana el partido opositor, dice, sigue pensando que fue fraude, ¿no? Y que el INE es un fraude, y a pesar de que él fue testigo presencial de que en esa mesa sí se había ganado, pero pues en las demás no, ya el cómputo final no. Bueno, me dice, me llama y me dice, oiga, quiero participar, ¿cómo le hago para participar en los cómputos? Porque yo quiero ver, o sea, yo quiero ver que efectivamente mi partido no ganó, ¿no? No, es que insistía, ¿no? Que todo el sistema del INE era un fraude. Entonces, yo le dije, mire, pues voy a hacer lo posible porque pues lo vean con mi dictado, pero yo ya le veía el temperamento, o sea, ya le veía esa inconformidad, ¿no? De haber, de que había perdido su partido. Y entonces, yo lo comenté con mi supervisor y me dijo, mira, Mari, no es conveniente que ese tipo de personas, porque se dejan llevar por su pasión y pues vaya a ser que ahí vaya a ser contraproducente para ti, ¿no? Porque dice, pues a lo mejor tú lo puedes, podrías controlar, pero pues ya en ese momento en la mesa con los demás partidos, en el cómputo, dice, sería inconveniente para ti. Y bueno, le dije a esta persona, ¿sabe que no? Y él jamás dejó de pensar que el INE era un fraude. Entonces, aunque muchas personas, y ahora analizándolo desde esa perspectiva que usted nos ha dado, ¿no? En el que hay razones que se tienen que ser razones de hecho, ¿no? Ahora me doy cuenta que él, pues por más de que fuera el testigo presencial, pues nunca va a cambiar de opinión, ¿no? Porque él ya iba con esa, pues con esa ideología, ¿no? Él pensaba que él, siendo funcionario, iba a ganar en su casilla y iba a ganar en todo el ayuntamiento. Pero bueno, o sea, eso se me vino a la mente. No sé si sea un ejemplo que me ha tocado vivir y que venga al caso, pero yo lo relacioné. Gracias por la Muchas gracias, María. Claro que viene al caso, pero además es muy ilustrativo todo lo que has dicho. Interesantísimo. Te agradezco mucho la anécdota y si me permites te la voy a robar para incluirla en algunas otras sesiones. Muchas gracias, María. No sé, creo que Olivos había levantado la mano. Adelante, José René. Muchas gracias. Aquí me parece un enfoque también muy interesante desde la perspectiva de la interpretación. Es decir, cuando leemos un texto, podemos leer un texto que sea traducido, por ejemplo, del griego al español. Pensemos en una obra clásica de Aristóteles o de Platón. Quien tradujo ese texto pudo haber sido
un francés al idioma francés y luego otra persona ha traducido ese texto en francés al español. Y quien lee el texto en español también hace una interpretación. Y quien hizo esa interpretación para determinar un artículo o una hipótesis o algún pensamiento, algún concepto, una categoría, vuelve a hacer una interpretación de eso mismo. Entonces lo que tenemos es una cadena de interpretaciones que pudieran no estar acabadas. Y aún en el espacio y tiempo, históricamente, tendríamos una diferenciación. Es decir, no existiría un concepto acabado porque la interpretación ha ido diferenciándose. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Incluso hoy en día el planteamiento de lo que es el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, hay un problema serio todavía. Que si es o no es, o si en un país latinoamericano es diferente la apreciación, o si en un país europeo es diferente, bueno, ahí ya tendríamos otro tipo de interpretación. Entonces aquí tendríamos un elemento en el razonamiento, que me parece que los razonamientos lógicos, formales o incluso dogmáticos o doctrinales están también observándose variaciones en tanto que haya una diferenciación de apreciación o de interpretación. Esa sería una consideración que someto a su amable estima. Gracias. No, pues le agradezco mucho, José René. Yo no sé si usted recuerda o sabía usted que hay un refrán latino que utilizaban los medievales. Dicen, traductore es un traitore. O sea, el traductor es un traidor. ¿No? Si hay traducciones, que hay traición. Y bueno, esto que usted acaba de decir, pues es un ejemplo histórico que tenemos, por ejemplo, en las interpretaciones del Antiguo Testamento. Los judíos tienen una colección de interpretaciones que se llama el Talmud, en la que lo interpretan diciendo que dice una cosa el texto, y luego hay otros que lo interpretan diciendo que dice otra cosa totalmente distinta. Es muy interesante lo que usted plantea. Efectivamente es un tema de interpretación. Es uno de los grandes temas de la epistemología, y además yo me atrevería a decir que antes de entrar a la valoración de la prueba, hay que entrar a una teoría de la interpretación de los eventos y de las narrativas de las partes que lo señalan. Muchas gracias por su comentario, José René. También me quedo con ese comentario. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, me quedan un par de minutos, ¿no? Pues les agradezco su generoso tiempo. Ahora Miguel Ángel López levantó la mano. A ver, adelante, Miguel Ángel. Bueno, esto que estábamos platicando, hubo un caso por ahí donde en una elección municipal la diferencia entre el primero y segundo lugar era de 6 votos, pero al momento de realizar lo que era el cómputo municipal, irrumpieron los pobladores con violencia, y al hacerlo ya no se terminó de realizar este conteo. Lo que hicieron fue que trasladaron los paquetes hacia la sede central del órgano electoral, pero en el traslado de los paquetes había votos reservados y eran 19. Estos 19 votos reservados no lo trasladaron junto con la paquetería, sino que se fueron en un sobre cerrado firmados por los representantes de los partidos, y llegaron también a la sede del Consejo Central, pero de manera posterior, al momento de concluir ahí el cómputo, el recuento municipal, pues se dieron cuenta de esta situación, hubo videos, y precisamente la sala regional determinó que era una irregularidad grave por haber roto la cadena de custodia. Qué interesante. Qué interesante. Fíjese, es interesante lo que usted acaba de mencionar, Miguel Ángel. A ver, ¿y lo que está compartiendo? ¿Está compartiendo algo aquí? Grave que violenta el principio de certeza debido a que los votos reservados no estuvieron vigilados del 7 al 10 de junio del presente año sin explicarse expresamente en el documento. ¿Alguno en qué momento por quién fueron trasladados? Aunado que los votos reservados que fueron trasladados por separado son 19 y la diferencia del primero y segundo lugar. Fíjense qué interesante.
Bueno, pues habrá que revisar este material que es interesante. Ok, lo voy a guardar aquí. Le agradezco mucho, Miguel Ángel. Un material muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a todas y a todos el que hayan participado y espero que haya sido de su interés todo lo que hemos visto el día de hoy. Y pues les agradezco por su generoso tiempo. Ya estamos a jueves. Mañana no nos vemos y espero que tengan un excelente fin de semana. Fue un placer y sigo a sus órdenes. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. compañeros. Gracias.